Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Hablemos hoy de la felicidad. Para saber en qué consiste la felicidad, según Ortega, desmontemos, para empezar, el error que tradicionalmente la hace residir en la satisfacción de nuestros deseos. Eso no es verdad, dice Ortega, y lo argumenta de la siguiente forma. Se suele cometer el error de creer que la felicidad radica en la satisfacción de nuestros deseos, como si los deseos constituyesen toda nuestra personalidad. Conducía esta opinión a hacer depender nuestra aventura de la obtención de cosas externas a nosotros mismos, con lo cual resultaba inexplicable el caso tan frecuente de hombres afortunados como Salomón, cuyos deseos se colman y que sin embargo se consumen de infelicidad. En modo alguno puede ser ese el papel que las cosas representan en nuestra dicha. No como poseídas u obtenidas contribuyen a hacernos felices, sino como motivo de nuestra actividad, como materia sobre la cual ésta se dispare y de mera potencia pase a ejercicio. Cuando pedimos a la existencia cuentas claras de su sentido, no hacemos sino exigirle que nos presente alguna cosa capaz de absorber nuestra actividad. Si notásemos que algo en el mundo bastaba a henchir el volumen de nuestra energía vital, nos sentiríamos felices y el universo nos parecería justificado. En contraste con esto, ve Ortega la raíz de la infelicidad en el hecho de no encontrar motivos que colmen nuestro potencial de actividad vital, de entrega a alguna clase de tarea que despierte nuestro entusiasmo. Y pone como ejemplo lo que su amigo Pío Baroja, al que dedica el ensayo en el que describe esta teoría de la felicidad, cuenta Baroja, lo que le ocurrió al protagonista de su novela, El árbol de la ciencia, el médico Andrés Hurtado, del que dice que la vida en general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indominable. Ni que hubiera leído a Schopenhauer. Nada de lo que le rodeaba a este hombre, Andrés Hurtado, excitaba su interés, ni su afán. No sentía ninguna vocación para su quehacer como médico rural. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez tomando el pulso a la vida y no hallándolo?, pregunta Ortega. ¿Quién no ha sentido en ocasiones vacío el orbe de justificación? En esas horas de balance vital sopesamos las grandes cosas que pretenden llenar la vida y darle solidez racional, sentido, precio o sugestión. El arte, la ciencia, la religión, la moral, el placer. Y a lo mejor nos parece como si estuvieran huecas, como si solo poseyeran la máscara de sí mismas y se alzaran fraudulentas ante nosotros al modo de falaces promesas. En tales momentos, prosigue Ortega, nos sentimos profundamente infelices. Aquí está el origen de la infelicidad, continúa Ortega. ¿Quién
que se halle totalmente absorbido por una ocupación se siente infeliz. Este sentimiento no aparece sino cuando una parte de nuestro espíritu está desocupada, inactiva, cesante. La melancolía, la tristeza, el descontento son inconcebibles cuando nuestro ser íntegro está operando. Basta, en cambio, que en nuestra actividad se haga un calderón, es decir, una suspensión del movimiento, para que asciendan del espíritu quieto, como los vaos maléficos en un agua muerta, esas emociones de desazón, de desamparo y vacío infinito. Entonces advertimos el desequilibrio entre nuestro ser potencial y nuestro ser actual. Y eso es la infelicidad. Y precisamente, repleto su depósito de infelicidad, Andrés Hurtado, el protagonista del Árbol de la Ciencia, no encuentra faceta alguna en el orbe donde su actividad pueda insertarse. Vive como un hongo, dice Ortega, atenido a sí mismo, sin adherencia al medio, sin cambio de sustancias con el entorno. En nada encuentra solicitación bastante. El mundo en derredor es un ámbito absolutamente vacío. Y en vista de ello, Andrés Hurtado se suicida. En sentido contrario, dice Ortega que si en los momentos de infelicidad, cuando el mundo nos parece vacío y todo sin sugestiones, nos preguntan qué es lo que más ambicionamos, creo yo que contestaríamos: salir de nosotros, huir de este espectáculo del yo agarrotado y paralítico. Y envidiamos los seres ingenuos cuya conciencia nos parece verterse íntegra en lo que están haciendo, en el trabajo de su oficio, en el goce de su juego o de su pasión. La felicidad es estar fuera de sí, pensamos. Y en esto coincide Ortega con Kierkegaard, a pesar de que el estilo literario de Kierkegaard no le gustaba nada a Ortega. Decía Kierkegaard precisamente que la puerta de la dicha se abre hacia afuera. Y asimismo Viktor Frankl, que decía: el sentido reside en el mundo y no primariamente en nosotros mismos, porque es ahí, afuera, en el mundo, en donde debe encajarse nuestra actividad, la encargada de hacernos sentir que vivimos. Vivimos, pues, de dentro afuera, a través de una tarea a la que entregarnos. Consistimos, pues, concluye Ortega, y de paso nosotros mismos, consistimos, pues, en un potencial de actos. Vivir es ir dando salida a ese potencial, es ir convirtiéndolo en actuación. Hasta el próximo vídeo, amigos.